Vamos a repasar los conjuntos numéricos, números naturales, números enteros y números racionales. En la primera pregunta tenemos que cuál de los siguientes valores es únicamente natural. Entonces aquí tenemos que la opción A no, porque es un valor negativo y los naturales no son negativos. La opción B, esa es la correcta. 8 positivo es un número natural. Recordemos que los naturales a partir del 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Y luego la opción C no lo es porque la equivalencia decimal de la fracción en este caso es 1,2 y eso lo consiguen dividiendo 6 entre 5. Y ahí pueden verificar que nos dio decimal y no puede ser natural. Pregunta 2. ¿Cuál de los siguientes valores es únicamente entero? Recordemos que en los enteros ya agregamos negativos, pero todavía sin decimales. Entonces, la opción A no es porque tiene decimal. La opción C tampoco. Ya habíamos dicho que eso es equivalente a 1,2. No puede ser entero. Y tenemos aquí nuevamente la opción B. El 8 positivo también es un número entero. Porque recordemos que los números enteros, en forma general, los representábamos así, donde están los enteros negativos, el 0, y luego los enteros positivos. Quiere decir entonces que todo número natural puede ser entero, pero no todos los enteros, ¿verdad? Como estos, no todos pueden ser naturales. ¿Cuál es un valor racional? En este caso, nuestras opciones son radicales. Entonces vamos a dar su equivalencia para analizar y decir cuál de ellos es racional. Si no lo logramos captar a simple vista, entonces debemos de calcular sus equivalencias. ¿Ok? Ya tenemos las equivalencias. Entonces, ¿cuál es un valor racional? En este caso, tenemos que la opción A, vean la expansión decimal. Ok, los racionales sí pueden ser decimales, pero no cualquier tipo de decimal. En este caso, aquí hay una expansión decimal que es infinita, pero es no periódica. No hay repetición. Esto no puede ser un número racional. Lo mismo pasa con la opción B. Vean la expansión decimal, no tiene periodo. Y en el caso de la C, que sería la correcta, ¿por qué es un número racional si no tenemos decimales? Recuerden que todo número natural es entero y todo número natural y entero también es racional. Entonces, por ese motivo, raíz cuadrada de 9, cuya equivalencia es 3, es un número racional. Ya poco a poco vamos a ir viendo lo de las expansiones decimales de los números racionales, como por ejemplo en el ejercicio 4. ¿Cuál de los siguientes valores posee una expansión decimal infinita periódica? Ok, veamos cómo son sus expansiones decimales. Muy bien. Utilizando la calculadora, entonces tenemos que la opción A, 6 quintos, es 1,2. No es una expansión infinita periódica. ¿Qué es lo que tenemos que buscar en infinita periódica? Tenemos que buscar números que se repiten y se repiten y se repiten, ya sea uno o varios. Y en el caso de la opción C, tampoco, porque nos dio exactamente 0,25. La opción B, que podría confundir a alguno, 0,571428. Pero fíjense en su calculadora, nuevamente aparece 5714. Puede ser que la calculadora de ustedes no dé para tantísimos decimales, pero sepan una cosa, si ustedes tienen una fracción formado por números naturales o por números enteros, el valor siempre va a ser un número racional y sus decimales van a ser o exactos o infinitos periódicos.
Nunca vamos a obtener números irracionales de fracciones con números enteros. Entonces, en este caso es un 0,571428, 571428 y así sucesivamente. Por lo tanto, esta es la respuesta que posee una expansión decimal infinita periódica. Ok, ya tenemos las equivalencias. Entonces estamos buscando una expansión decimal exacta o finita, que en este caso sería la opción A, porque sus decimales serían 1, 2, 5 y ahí terminó. Ahora, ¿por qué la C no? Porque hay una repetición del 1 indefinidamente. Y esto es lo mismo que escribir 0,1 con esa rayita que significa ese 1 que se repite infinitamente. Y en el caso de la opción B, vean su parte decimal. Cuando es un radical y no se sabe el resultado porque tal vez no es un radical con resultado exacto, entonces lo resuelven en su calculadora y ahí pueden verificar su expansión decimal, que es infinita pero no periódica. Y la andamos buscando más bien una exacta. Entonces, para nada era la opción. Ahora nos preguntan, ¿qué es correcto respecto al valor 15 negativo? ¿Que es un número natural? No, porque tiene negativo. Opción B. ¿Que es un número únicamente entero? Ok, el 15 negativo es entero, pero no podemos clasificarlo únicamente como entero. Opción C. ¿Que es un número entero y racional? Correcto. Sabemos que también, y si hemos estudiado un poco más, sabemos que es un número real, pero ahorita estamos enfocándonos únicamente a naturales enteros y los racionales. Entonces, opción C es la correcta. La opción D decía que es un número no racional. Esto es como decir que es un valor irracional, que es el siguiente conjunto en estudio. Pregunta 7. ¿Cuál es la forma decimal de 8 quintos? Ok, si tienen la oportunidad de hacer la división tradicional, ¿verdad? La pueden practicar. Pero en este caso, 8 quintos nos da una equivalencia de 1,6. Ahora, pero las opciones se parecen mucho. 1,6 exacto es la opción C. La opción A dice 1,6 infinito. No, ¿verdad? Que de hecho la opción B es la misma opción A, solamente que en distinta forma de escribirse, ¿verdad? Entonces, no eran las opciones correctas. Ok, ahora realizamos la 8 que dice, ¿cuál es la forma decimal de 16 sobre 45? Por división, 16 dividiéndose con 45, llegamos a 0,3 y vea que la pantalla se llenó de puro 5. Entonces, bueno, y aunque al final se vea un 6 en la calculadora, por lo general redondea, si es posible, el último dígito que aparece ahí. Pero son puros 5. Entonces, ese 0,35555 infinito, la forma correcta de representarlo, ¿cuál sería? Ok, aquí tenemos un dígito que aparece una vez y luego otro dígito que se repite indefinidamente. Entonces, en este caso sería 0, ponemos el 3, la única vez que aparece, y el 5, que es el que se repite, es el que le ponemos la rayita. Esto es a lo que se le llama una expansión decimal infinita periódica mixta. ¿Por qué mixta? Porque tiene tanto un valor que no repite como valores que sí se repiten. Entonces la opción correcta es la A. La número 9. ¿Qué tipo de expansión decimal posee el valor 7 novenos? La equivalencia de 7 novenos es
0,7777 y noten que se les llenó la pantalla de puros 7. Aquí vuelve a suceder lo mismo. Al final se ve un 8, pero es por redondeo. O sea, son puros 7. Entonces, en este caso, después de la coma decimal, tenemos un único número que se está repitiendo indefinidamente. Eso es a lo que le llamaríamos una expansión decimal infinita periódica, que sería entonces la opción B. Número 10. ¿Qué tipo de expansión decimal posee el valor 5/6? 5/6 lo calculan y equivale a 0,83333 y ahí sigue infinitamente. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un valor que no se repite y un valor que se repite indefinidamente. Se está combinando dos tipos, entonces sería infinita periódica mixta. Y esto es lo mismo que haber escrito 0,8 y el 3 una sola vez, pero con la rayita únicamente en el 3, para dar a entender esta repetición que estamos viendo acá. Número 11. ¿Qué tipo de expansión decimal posee el valor 17/15? Y esto es equivalente a 1,13333 indefinidamente. Que ya sabemos que es lo mismo que escribir 1,1, el 3 una sola vez, con la rayita. Y eso, como lo acabamos de ver ya varias veces, infinita periódica mixta. Y por último, ¿qué tipo de expansión decimal posee 4/20? 4/20, su equivalencia decimal es 0,2. Así exacto. Por lo tanto, expansión decimal finita o exacta, como ustedes quieran llamarle. Y de esta forma concluimos el repaso de conjuntos numéricos, números naturales, números enteros y números racionales.